de la sesión 2 del evento 336 de las estrategias de auditoría para los GATS. No olviden registrar la asistencia con sus apellidos y nombres y la entidad a la que correspondan, ¿no? Vamos a iniciar. ¿Puedo compartir, Jorge, la pantalla? Sí, está habilitado. Gracias, Jorge. ¿Te compartió? No se visualiza. PDF, ¿cómo puedo compartir? De la misma manera que cualquier otro documento. A ver. Ok, Ahí se visualiza. gracias. Vamos a iniciar conforme al tema programado. Se dejó de compartir. A ver. A ver. ¿Ahí? No se está compartiendo. A ver, compartir. ¿Ahora? Ahí se visualiza. Gracias, Jorge. Ok. Vamos a iniciar el tema con la gestión realizar por procesos, ¿no? Ustedes ya debieron haber revisado la diapositiva. Está integrado por 4 grupos, por portafolio de productos, cadenas de valor, estructura orgánica y por procesos. Más adelante tenemos el objetivo de la gestión organizacional. Dice que es establecer procesos técnicos con el propósito de dotar a las instituciones de políticas, normas e instrumentos técnicos con el propósito de mejorar la calidad, productividad y competitividad de los servicios públicos. Luego nos indican que son procesos gobernantes, también son denominados gobernadores, estratégicos de dirección, de regulación, gerenciamientos. Estos procesos son responsables de emitir políticas, directrices y planes estratégicas para el funcionamiento de la organización. Y como estamos estudiando el tema de los GATS, es la estructura, ¿no? Gobernante a través de los grupos de gobiernos autónomos descentralizados. Ya sabemos que empiezan desde los regionales, los provinciales, municipales, metropolitanos y los gobiernos parroquiales rurales. Luego viene el habilitante y está dividido este proceso en asesoría y en de apoyo. Este último conocido como sustentos accesorios de soporte de staff administrativos. Son los responsables de brindar los productos de asesoría y de apoyo logísticos para generar el portafolio de productos institucionales demandados por los procesos gobernantes y agregadores de valor. Más adelante tenemos que son los procesos agregadores de valor, son específicos, principales, productivos de línea, de operación, de producción, instituciones, primarios, claves o sustantivos. Son los responsables de generar el portafolio de productos y o servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. Y luego tenemos la cadena de valor, que es una herramienta de análisis estratégico que descompone de actividades de la entidad mediante una representación gráfica idéntica y describe los procesos agregadores de valor. Para la creación de este documento se toma como línea base la formalización y la validación y que la información sea efectiva. Ahí tenemos nosotros un proceso de un gobierno municipal en donde tenemos los
el gobierno municipal como consejo en pleno, luego viene la gestión de la alcaldía y luego más adelante los de asesoría, ¿no? De existir los de auditoría interna, ahora todos los de auditoría interna de los gobiernos unipersonales, gobiernos centralizados, ¿no? Hubo una estructura y los que tenían estructura en sí se mantienen ahora esta limitación. Más adelante tenemos la gestión de sindicatura, la gestión de comunicación, relaciones exteriores. Como agregadores de valor, los que existan, ¿no? Como dirección, gestión de planeamiento, movilidad, desarrollo, infraestructuras, obras, podría ser agua potable, entre otros. Y los de apoyo tenemos los gestión de gobierno y administración, la administrativa, la institucional, la financiera y la informática. Y también tenemos un modelo de un gobierno parroquial rural. Ustedes deben tener sus estructuras, ¿no? Dentro del contenido de cada uno de sus instituciones. Más adelante, ¿qué nos estaba pidiendo? ¿Qué debemos realizar? Un foro, que lo vamos a chequear ahora, en qué consiste este tema del foro. Y es el alineamiento del diagnóstico situacional, cadena de valor, insumo, planificación, auditoría. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Seleccionar el gobierno centralizado por el cual ustedes están laborando. Tenemos compañeros de todas las regiones del país. Tenemos Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Cualquiera de ellos. O si no trabaja en una institución, en un gobierno centralizado, revisen el tema de la plataforma, de un internet, ¿no? Y bájense el último informe del diagnóstico FODA. Ustedes ya tenían que haber revisado qué significa esto, ¿no? o la situacional de este gobierno descentralizado que ustedes lo van a revisar. ¿Qué van a identificar? Dentro de la planificación estratégica, la definición o estructura de la cadena de valor conforme a la diapositiva anteriormente que hemos revisado. Dice, ¿qué más nos indica? Que presente observaciones como parte de su propuesta al comparar el grado de alineamiento soporte que existe entre la cadena de valor definitiva y el GAT y el diagnóstico situacional actual. Y luego esto se va a foro con este interrogante. ¿Cuál es el grado de alineamiento que usted al comparar la cadena de valor definitiva con el diagnóstico situacional que presenta el GAT que ustedes seleccionaron? Y esto envían a foro, ¿no? Para que interactúen igual los compañeros en base a la investigación que ustedes presentaron. Más adelante también nos pide que revisemos un taller, igual forma, relacionado con el tema de la cadena de valor. Entonces, como actividad tenemos la una, el foro, dice, y el taller sobre la base de la cadena de valor, identifiquen la cadena de valor que ustedes la revisaron en el foro, ¿no? 4 unidades agregadoras. ¿Qué van a hacer? Describa la funcionalidad, ¿no? Infiera estos en los factores de riesgos inherentes y de control conforme al ejemplo que se plantea. Los riesgos, ya también tenemos material qué significa cada uno de estos riesgos, ¿no? Y en el ejemplo puntual que se ha colocado acá, dentro de este anexo, se ha cogido como referencia un gobierno provincial, ¿no es cierto? La descripción de un consejo en sí, cuáles son las funciones, ¿no es cierto? Y más adelante ustedes van a colocar qué riesgos existen, considerando los conceptos que ya se colocó en el tema de auditoría, que es el riesgo, es un factor de riesgo inherente y que es un factor de riesgo de control. Igual forma, ustedes van a colocar aquí, ¿cierto? Una unidad agregadora de valor y van a colocar lo que se está pidiendo, ¿no?
puede ser municipal, provincial, eh, eh, metropolitano, o podría ser un gobierno parroquial rural. Más adelante tenemos ya la norma específica no sé si me confirman si es que estoy ahí en pantalla. Sí. Ok, muchas gracias. Ok, luego entramos ya a materia específica del tema de la sesión. Norma constitucional, o sea, es al inicio del evento, en la sesión 1, se adjuntó las diapositivas conforme a la normativa constitucional y relacionada a la Contraloría General del Estado en sus artículos 211 y 212, ¿cierto? ¿Qué nos dice el 211? Que Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control y de la utilización de los recursos del Estado. ¿Cuáles son las funciones? Son 4. Dirigir el sistema de control, determinar responsabilidades administrativas civiles culposas y, de ser el caso, los indicios de responsabilidad penal relacionadas al control y la gestión del recurso público. Luego tenemos expedir normativa y asesorar a los órganos y entidades cuando se lo solicite, y entre ellos tenemos el tema de la capacitación. Más adelante, conforme a la ley de la Contraloría, en su artículo 3, ya nos indica qué son recursos públicos y nos establece que son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a las instituciones, sea cual fuente de donde proceda. Inclusive los de préstamos, donaciones, entregas, que a cualquier título realizan a favor del Estado o las instituciones naturales o jurídicas que manejen recursos públicos. ¿Qué significa esto? Cuando nos dicen todos, está relacionado aún, cuando nos digan este valor que vamos a donar se va a destinar, pero por supuesto, con toda, aplíquese toda la normativa de un proceso de contratación, de ser el caso. Luego viene el sistema de control de fiscalización y la auditoría del Estado, conforme al artículo 5, ¿no es cierto? Y ahí establece que todas las instituciones, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidoras y servidores que actúan en un sistema de control y fiscalización, de auditoría, que comprenden de diagnóstico, autorizaciones, funcionarios y servicios públicos, contribución, objetivos, atribuciones y objetivos del Estado. Cada institución del Estado asume responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno y que se coordine y complemente con la acción de otros órganos de control que ejerzan sobre las operaciones. Luego tenemos la ejecución del sistema. Los componentes del sistema de control que tenemos que son el control interno, que es responsabilidad de cada una de las instituciones del Estado, y también se llama gestor. El control externo, que comprende a través de la auditoría gubernamental que ejerce la Contraloría General del Estado y también otras instituciones del Estado. Más adelante tenemos ya los tiempos de control, que se clasifican en 3. Control previo, que lo hace la institución, ¿no es cierto?, a través de las actividades. ¿Respecto a qué? A esto: legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad en base a planes y presupuestos. Luego viene el control continuo, que lo sigue siendo el gestor, o sea, el tema institucional, es decir, los gobiernos descentralizados a través de sus administraciones, ¿no?, que en forma continua deberán inspeccionar, constatar la oportunidad, calidad y cantidad de lo que contraten, ¿no? Puede ser obra, puede ser un bien, un servicio, y que
que se recibieren o prestaran de conformidad con la normativa legal. Y el control posterior, a través de las auditorías, podría ser interna y también de las auditorías externas ejercidas por la Contraloría General del Estado. Luego tenemos la auditoría gubernamental conforme al artículo 18, que es el ejercicio de la auditoría gubernamental o examen especial utilizando normas nacionales e internacionales y técnicas de auditoría. Esta auditoría es realizada por Contraloría General del Estado, que consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos, incluyendo exámenes y evaluaciones críticos de acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La auditoría gubernamental no modifica resoluciones adoptadas por los funcionarios, ¿no?, en el ejercicio de sus atribuciones, facultades y competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares. Al inicio ya se revisó las competencias para cada uno de los gobiernos que ustedes lo están administrando. Más adelante tenemos la planificación de la auditoría. La preliminar, que también hay material de estudio, ¿no? Y la específica. Y lo relacionado con la específica, tenemos un material con 4 componentes de un proceso de contratación. Hay una determinación de responsabilidades, claro, conforme al artículo 39. ¿Podríamos silenciar, por favor, el micrófono que alguien tiene habilitado? El artículo 39 establece la determinación de responsabilidades, ¿no es cierto?, que es en base a la auditoría gubernamental contenido en los informes a través de los exámenes especiales o la auditoría que se ejerza, ¿no? Dice, tendrá potestad exclusiva de determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas y los indicios de responsabilidad penal. Previamente a la determinación de esta responsabilidad, ¿no es cierto?, que se desprende de los informes elaborados por las auditorías internas, la Contraloría General examinará el cumplimiento de los preceptos legales y las normas de auditoría y procederá a determinarlos con la debida motivación, sustentándose en los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. Por supuesto, todo con el debido proceso, ¿no? Y en base a la documentación y, de ser el caso, a los elementos de convicción que se transmiten para un proceso penal a través de la Fiscalía General del Estado. En todos los casos, dice, la evidencia que sustenta la determinación de las responsabilidades, a más de ser suficiente, competente y pertinente, reunirá los requisitos formales para fundamentar la defensa en juicio. Ya más adelante ya nos pide ya un caso de estudio que lo estamos analizando, ¿no? Y nos ha pedido aquí un grupo de interrogantes que vamos a analizar y a identificar. Y en este momento vamos a ver qué nos manda hacer dentro de este ensayo, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si tengo pantalla? No se visualiza. No se visualiza. ¿Ahí? ¿Aún no? No. Creo que ahora sí. Sí se visualiza. Ahora sí. Muchas gracias. Tenemos acá el caso de estudio, ¿no? Está relacionado con la contratación de un proceso de contratación, ¿cierto? Entonces, muy resumidamente se vio la parte de la facultad en norma constitucional, ¿no es cierto?, a la Contraloría General del Estado, la normativa de la ley de la Contraloría, en donde se establece ya los tiempos de control, la auditoría gubernamental y la responsabilidad.
Y tenemos acá el caso de estudio que un gobierno parroquial, ¿no es cierto? Sabemos que ellos trabajan directamente con las comunidades. Y aquí hay un caso de una empresa pública, ¿no es cierto?, que ha solicitado a esta entidad pública la construcción de las baterías sanitarias. ¿Sí? Y este gobierno parroquial acepta realizar el proceso. Entonces, por eso hemos hablado, hay consultas de si hay competencia o no. Ustedes van a decir, sí, pero es que podemos establecerlas o trasladarlas. Sí, podría ser. Pero ¿cuál es el alcance? Primero tenemos que medir, ¿no es cierto? Si nuestros recursos alcanzan para las necesidades básicas insatisfechas que existen un montón en nuestras comunidades. No tengo equipo humano para poder establecer un proceso de estas características. Todo eso deberán considerar las administraciones antes de establecer o pues, aceptar este tipo de convenios. El presidente de este gobierno parroquial suscribe con el gerente de esta entidad pública un convenio y que van a realizar la construcción de unas baterías sanitarias. ¿Por qué razón? Por un tema de daño ambiental, ¿no es cierto? Aquí el caso de estudio nos narra que es por un tema de un derrame de petróleo. Y luego viene ya por un monto de 2.450.000. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la contratación en base a la normativa de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de la Contratación Pública? Ya se establece qué tipo de procedimiento se aplica cuando tenemos este tipo de montos de contratación. Y se inicia un proceso de calificación. Por supuesto que el presidente acepta aquí pliegos, ¿no? Aquí hay un temita de error, aquí es parroquial, ¿no? Eso no lo considero. Luego viene y dice que aprueba los pliegos en una fecha y le pone un código a este proceso automáticamente a través del sistema de la contratación. ¿Qué van a hacer? Ya lo que se revisó anteriormente, contratar las baterías, ¿no es cierto? Con un plazo de 130 días. Claro, conforme al análisis y al estudio, se construía, el contrato decía, de acuerdo a pliegos, que se construía estas 250 en 250 hogares. Y cada una estaba en sus territorios, ¿no? De manera de que no estaban cerca tampoco. En septiembre del año 2018, ya convoca a través del proceso y del registro de único de proveedores conforme a la ley de la contratación pública, de los cuales presentaron 3 oferentes. El gobierno parroquial nombró la comisión, el presidente del gobierno, ¿no? La misma que estaba integrado aquí por un grupo. Claro, no tienen talento humano, no tienen estructura. Los gobiernos parroquiales no tenemos máximo. Sabemos que existe un grupo ahí de profesionales que el tesorero o tesorera hace las veces de cantidad de funciones. De contador, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos aquí? También pide el apoyo de un director de una obra de un gobierno descentralizado municipal, ¿no? Y de un delegado de un colegio. La norma nos dice específicamente, ustedes ya debieron haber revisado, qué se requiere o cómo se conforma una comisión. Esta comisión suscribió el acta de calificaciones de los oferentes y luego deshabilitan a 12 bajo el sistema checklist. Ustedes revisen si ese sistema o ese procedimiento que efectuó esta comisión era valedera o no, conforme a normativa legal. Cumplieron con los parámetros técnicos, económicos y condiciones específicas en los pliegos aprobados. No fueron considerados en el proceso de licitación y habilitaron a una compañía.
Luego esta comisión suscribe el acta de calificación y recomendó, ¿no?, que contraten a la única empresa que ellos habían considerado que cumple. Sin embargo, el oferente no presentó lo que algo pedía en los pliegos, ¿no es cierto? Esta parte. Pues, sin embargo, está recomendado. El hecho de coger y recomendar, ¿no es cierto?, la adjudicación de un proceso no es que le exime responsabilidad a esta comisión. Forma parte exclusivamente de las responsabilidades desde desde el momento cuando se inicia esos precontractual, contractual. Forman todos son responsables. No es que yo estoy recomendando para ver si la máxima autoridad decide o no decide. No, ellos son la parte técnica, pues se llama comisión técnica, que es la que va a seleccionar y analizar cada uno de la documentación conforme a los pliegos. Y por eso es que uno de los afectados, ¿no es cierto?, informa al CERCOP que su oferta contenía un valor inferior, ¿no es cierto?, al valor referencial, y que él sí cumplía con los procesos personal técnico, con experiencia, y fue descalificado bajo este procedimiento que utilizó la comisión, Checks Leaks. La adjudicación y anticipación de las garantías. Ok. Acogiéndose el presidente del gobierno parroquial a la recomendación de la comisión técnica, resolvió y adjudicó, dice este contrato. Y autoriza, entréguese un 90% del anticipo a la secretaria tesorera, ¿no es cierto? Y esta empresa, la cual fue beneficiaria del contrato, entregó como garantía del buen uso de anticipo un certificado de depósito de plazo fijo de una cooperativa de recrédito. La secretaria tesorera no confirmó la autenticidad de garantía entregada por el contratista. En todo proceso en donde se inicia, en todo procedimiento en donde se procede a la entrega de recurso público, deberá ser garantizado, ¿no es cierto? De manera que, de presentarse los casos, este recurso que entrega el Estado a través de las instituciones retorne de la misma forma o se realice en forma efectiva la garantía. Entonces, la recomendación del control deben hacer las confirmaciones de qué documento recibo y en contraentrega yo estoy reentregando un recurso público. Ustedes son los administradores del tema del recurso público. Es que la entidad donde yo trabajo queda a tantos cientos de kilómetros de donde está o de la capital de la República. Sí, pero eso no le va a eximir responsabilidades en el momento del control. Ustedes lo han de haber estudiado este caso, ya lo han de haber revisado y cuál es el efecto que se produjo, ¿no? Entonces, si ustedes tendrían que viajar a hacer las renovaciones, las confirmaciones, viajen. Oiga, es que mi entidad queda a tantos, o me toca coger un vuelo y no tenemos recursos. Planifíquense. Desde el momento cuando ustedes aceptaron, la entidad como gobierno parroquial rural aceptó este convenio, debieron haber pensado en todo. Y existen un montón de gastos adicionales que al final del ejercicio económico me resulta que me están faltando para cumplir con ciertas cosas que la comunidad yo debo cumplirla por las cuales a mí me eligieron. Dice que esta empresa cumplió con el 10% de la entrega de la obra. Por supuesto, hizo el procedimiento la secretaria tesorera, ¿no es cierto?, a esta cooperativa hacer efectivo la garantía del buen uso. Estos certificados de depósito de las cooperativas de crédito solo son válidos siempre y cuando la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria autorice
a estas cooperativas emitan estos instrumentos financieros. ¿Y cuándo van a autorizar? Cuando exista un procedimiento de una auditoría de control de manera que sí garantice, ¿no es cierto? En este caso no se dio. Y adicional, ¿no es cierto? Resuelve el gobierno la declaratoria de la terminación unilateral y anticipada del contrato. Sin embargo, esta empresa no devolvió los valores del anticipo entregado. ¿Sí? Ni se recuperó estos valores con la garantía entregada. Claro, esta esta cooperativa había cerrado sus operaciones. Y ese instrumento financiero que aceptaron, ¿no es cierto? Este gobierno descentralizado parroquial no fue autentificado y la veracidad y legalidad de este documento. Y aquí tenemos lo que se está solicitando del análisis de este caso de estudio. Eso es lo que ustedes deberán revisar. Identifique la legalidad del convenio suscrito. Al inicio ustedes ya revisaron la parte de las competencias, ¿no? Ahí te podemos revisar en normativa para ver si existe o no existe. Deben considerar, ¿no es cierto?, que ustedes van a decir, sí, es que me van a transferir o podría ser. Revisen esa parte, por favor. En el B, ¿qué nos dice? El proceso precontractual, contratual y ejecución de la obra. Ya se relató y se revisó muy rápidamente qué es lo que sucedió. Identifique el anticipo de la obra. ¿Se dio bien? La norma hasta cuánto nos faculta entregar, ¿no es cierto? Eso está dentro de la normativa de la contratación. En parte de los pliegos, pero no se ha colocado en este caso pliegos específicos de los contenidos. Más adelante en el literal, en la letra D, ¿qué nos dice? Que analice la conformación de esta comisión. Revise en la ley de la contratación, ¿qué nos dice? ¿Cómo debe estar conformado una comisión técnica para un proceso de contratación? ¿Qué debe contener? ¿Qué prerequisitos? No es cuestión de coger y de nombrar al que se me aparezca al lado y decir, a ver, tú eres amigo de esto, ven, forma parte de esta comisión. No necesitamos personas o servidores públicos que obedezcan, sino que realicen un trabajo de responsabilidad y evitemos los problemas posteriores. Perdón, si se acaba el enlace, ingresamos al mismo enlace, por favor. ¿Cuánto nos falta, George? Menos de un minuto. Entonces ingresamos, por favor, ¿ya? Luego dice, analice e identifique el daño causado al Estado. Si cumplió con el 90% y se le entregó se le entregó el 90% de recurso público y cumplió con el 10%, ya tenemos ahí un valor de un daño causado. Aparte de lo otro, ¿no? Analice e identifique a los responsables. Al inicio, se revisó la normativa de las responsabilidades y donde se establecía, ¿no? Responsabilidades administrativas, civiles y penales. Deben incluir, por supuesto, a la entidad o a esta empresa que no cumplió